Ok. Listo, entonces en este momento estamos iniciando la grabación. Vamos a dar inicio pues con la entrevista que vamos a realizar con la profesora Catalina Torres, docente del Colegio Integral de la Candelaria, pues quien muy amablemente nos está brindando este espacio en esta jornada pues de descanso también para ella y una jornada chiquitica de nosotros laboral. Entonces, profe Cata, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación y por brindarnos parte de tu tiempo para participar en esta entrevista. Vale, con Tu gusto. experiencia y perspectiva como miembro de la comunidad educativa del Colegio Integral de la Candelaria es muy valiosa para nuestro proceso de investigación. El propósito de esta entrevista es comprender mejor cómo se articula la institución educativa y el currículo escolar, teniendo en cuenta toda la parte de saberes locales, de la memoria y la cultura. Nos interesa conocer sus opiniones, sus vivencias, las propuestas sobre cómo estos elementos se pueden integrar o cómo se integran dentro de las prácticas pedagógicas cotidianas que pues, presentas tú dentro de tu labor como docente. Queremos Ok. asegurarte que todas las preguntas, todas las respuestas que sean tratadas en totalidad dentro de esta entrevista, pues van a tener confidencialidad y únicamente pues van a tener un fin académico. No hay respuestas correctas o incorrectas. Lo más importante es que puedas expresar y que nos puedas compartir con total libertad y sinceridad pues tu experiencia, tus conocimientos. Y la Sí, idea de esta entrevista es que duremos aproximadamente 30 minutos. Eh, ¿Estás lista para empezar? claro. Ok, Listo. entonces a continuación te voy a presentar a mis compañeras de esta maestría, de tesis, de proyecto, de este proyecto de investigación, que en parte tienes tú algo que ver en esta idea, en este sueño, y pues a lo último, dentro del cierre, voy a pues a compartirle la idea a mis compañeras también. Entonces te presento a la profesora Liliana Duarte, que ella nos va a acompañar también, ella es una maestrante también, y a la profesora Paola Andrea Pachón, Hola, o Andrea mucho Paola Pachón. gusto. ¿Listo? Que te vamos a acompañar, ¿vale? Antes de iniciar, entonces te vamos a pedir el favor de que nos puedas colaborar. Ay, perdón, ahí va. Antes de que podamos iniciar, entonces te vamos a pedir el favor de que nos colabores pues, respondiendo unas preguntas que son netamente pues, de tu cargo, de tu rol. Entonces, que nos comentes qué rol desempeñas dentro del colegio, qué cargo tienes, qué grupos tienes a cargo, en qué proyectos institucionales participas, también pues cuánto tiempo llevas dentro del Colegio Integral de la Candelaria y dentro del distrito. Y si nos puedes brindar una corta, lo último, una corta pues, postura tuya dentro del contexto que puedes manejar, lo has manejado con los estudiantes de noveno, de aula regular de la jornada tarde, y con los estudiantes de manzanas del cuidado adultos del ciclo 6. Bueno, entonces yo soy docente de ciencias sociales. Doy la clase de ciencias sociales de los grupos de sexto a noveno y en ciclo 5 en décimo y 11 he dado las asignaturas de ciencias políticas y económicas, filosofía, socioafectividad, digamos lo que corresponde normalmente al área de ciencias sociales. En este momento también soy miembro del proyecto del Grupo de Derechos Humanos y Democracia, que nos encargamos de muchas cosas, pero fundamentalmente de toda la parte de gobierno escolar. Y también tenemos a cargo el proyecto de afrocolombianidad de la cátedra de estudios, de la implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos. Yo hago parte de la institución Integral La Candelaria desde el 2020 y soy docente nombrada en el distrito desde el 2015. En esa experiencia, pues sí, se trabaja con muchos grupos. Cuando pensamos específicamente con grado noveno, tal vez sea por el tema de enseñanza de conflicto armado, supongo que tiene que ver con esa temática. Em, y bueno, digamos que en términos generales hay una tensión cuando se abordan temáticas de violencia reciente, ¿no? Y esas temáticas de violencia reciente, cómo se trabajan con las nuevas generaciones, los retos que implica para la sociedad colombiana hablar de violencia reciente cuando no tenemos un posconflicto definido. Otras sociedades lo han hecho mejor, ¿no? Otras sociedades le han dado cierres a sus conflictos, tipo Argentina, Chile, se fueron a hacer comisiones de la verdad y luego hubo todo un debate pedagógico de qué hacer con esos insumos. Nosotros no. Nosotros hemos hecho como un tránsito, unas pequeñas negociaciones, han salido unos productos también de nuestra comisión de la verdad corta, han salido unos productos de justicia transicional,
pero todavía es un tema que como sociedad nos cuesta, ¿no? Que no hemos construido esos acuerdos definitivos sobre la memoria. Entonces, digamos que con los grados noveno se han tenido en términos generales una experiencia, primero, de mucha disponibilidad de los chicos, de mucha curiosidad de poder entender qué es lo que pasa, cuál es el contexto, cómo lo abordamos, pero también como con muchos dolores heredados cuando uno toca temas difíciles de conflicto armado. Lo quiero dejar ahí nomás por si después lo profundizamos. Y tuve una experiencia corta de un año trabajando con adultos, mm, temas de conflicto armado también y temas de historia y temas de memoria nacional. Tal vez con el prejuicio de pensar que había muchas construcciones ya hechas y para mi sorpresa no tantas. Es decir, si bien son generaciones que vivieron muchos momentos históricos, no habían elementos para analizarlos a profundidad. Por ejemplo, cuando íbamos a hablar de actores armados, su conocimiento era muy superficial. Sabemos que existen, pero no sabemos diferenciarlos. O si hay momentos históricos, por ejemplo, la constituyente del 91, que cuando yo trabajé con adultos, digamos, en mi caso es un tema que tuve que leer y estudiar, pero en el caso de ellos es un tema que vivieron y sin embargo no habían los elementos para darse cuenta de qué era lo que se había vivido, ¿no? Como, mire lo que significó para el país, una nueva constitución. Entonces, para mi sorpresa, si bien estaban las vivencias, no estaban los elementos teóricos que permitiera darle significado a esas vivencias. Entonces, también fue interesante ese trabajo con adultos, eh, construyendo nuevamente esos significados. Creo que dejaría por ahí. Excelente, profe Mónica. Bueno, de esa experiencia tan fascinante, eh, la siguiente pregunta corresponde a cómo tú crees que se vinculan todos estos contenidos curriculares que se ven tan lejanos con las tradiciones y costumbres, por ejemplo, de la comunidad, desde tu experiencia, por ejemplo, con los estudiantes en específico de grado noveno y de aula del ciclo 6. De ciclo 5 es de Ciclo segundo. 5, Sí, sí. ciclo 6, Ok. ciclo 5. Ok. Hay muchas discusiones, yo diría como de lo general a lo particular. Entonces, en lo general, como soy de ciencias sociales, el área tiene una discusión muy fuerte, tanto que recientemente se hicieron unas recomendaciones para la enseñanza de la historia, ¿no? Porque en Colombia hemos vivido como muchos cambios que en otros países del continente no se dieron. Por ejemplo, la idea de que la historia y la geografía y la cívica, todo iba en una gran supermateria que se llamaba ciencias sociales, mientras que otras sociedades le han dado un espacio separado a cada una. Y ahorita volvimos a dar esa discusión, ¿no? Si se debería volver al aula el tema de la historia por separado, pero algo interesante que salió en esas recomendaciones de la Comisión para la Enseñanza de la Historia, que en teoría tienen que ser aplicadas por el Ministerio de Educación Nacional y que esperamos que eso se vuelvan parámetros, pero pues no ha pasado. Una de ellas es el tema de recoger las memorias locales, o sea, lo que ellos están diciendo es, hagamos una enseñanza de la historia situada, teniendo en cuenta los contextos particulares de los estudiantes y de las comunidades. Y salgámonos del parámetro como estas historias monumentales, nacionales, de grandes libros exactas, donde no se cuestiona, sino que hagamos un tema que pase mucho por el tema de la memoria y, por supuesto, en nuestro contexto, mucho por el tema de la transición de un conflicto armado a una democracia. Esas son las recomendaciones en general. En lo particular, ya digamos en el trabajo en aula, pues nosotros tenemos unos contenidos curriculares, sobre todo en grado noveno, que tienen que ver con historia del siglo XIX y del siglo XX en Colombia y en el mundo, ¿no? Entonces lo que nos hablan es que los estudiantes se puedan acercar a los fenómenos de violencia, que identifiquen grupos armados, digamos que entiendan como lo que ha pasado en nuestra historia reciente. ¿Cómo eso se une? Pues no sé tanto con el tema de tradiciones y más bien como con el tema de historias personales. Yo lo he tratado de abordar así, o sea, como que uno de los objetivos grandes en grado noveno es que esa historia se vea completamente ligada a las historias familiares. O sea, que entendamos que cuando nosotros decimos, no sé, de comienzos del siglo XX Colombia vivió una violencia bipartidista fuerte, entendamos que esa es la violencia que vivieron, por ejemplo, nuestros bisabuelos, ¿sí? O sea, que es un patrón que está en nuestras familias, que hace parte de nuestro ADN, que entendamos que nosotros somos parte de esa historia. Entonces, creo que mi objetivo central en grado noveno
pues por un lado está el tema de analizar cambios y continuidades históricos, pero más importante que eso es entender que las narrativas históricas tienen que ver con mi propia vida. O sea, que no es una narrativa lejana, que cuando nosotros decimos tuvimos un conflicto armado de más de 50 años, entendamos que eso tiene consecuencias en mi familia, en la forma como nosotros nos comportamos, en la forma como asumimos los conflictos, en la forma en que el pueblo, por ejemplo, también tiene estas cosas de euforia y de salirse, no sé qué, también entender, hombre, tenemos muchos dolores que como sociedad no hemos procesado lo suficiente y eso cuesta. Entonces, creo que se trata de vincular de esas formas. En la práctica eso se puede hacer, por ejemplo, que con los adultos también lo hacíamos, como geográficamente tratar de ubicar de dónde vienen nuestras familias y tratar de hacer un mapeo. Ah, mis abuelos nacieron en esta parte del país, mis papás en esta y yo aquí, y todos juntos construir conclusiones como, ah, bueno, es que a través de los años lo que pasó fue que todos nos fuimos acercando a las grandes ciudades, pero no es casualidad, sino porque hay una explicación histórica que nos dice eso, ¿no? Entonces, el paso del campo a la ciudad en Colombia, también por los fenómenos de violencia, por los fenómenos de exclusión, creo que así se puede vincular, haciendo que esa historia sea significativa para cada uno de ellos. Excelente, muchas gracias. De repente, en esta experiencia tan maravillosa que has tenido, ¿nos puedes de pronto mencionar de pronto algunas asignaturas o, bueno, obviamente aparte de tu asignatura o proyectos específicos que de repente manejen toda esta gama de posibilidades de manera sistemática? Que tú digas, hay un proyecto de que ya lleva más o menos 2, 3 años en el que realmente evidenciamos esas tradiciones, esas costumbres, esos puntos de inflexión que tú nos mencionabas. Pues el año pasado hicimos una experiencia muy interesante con una profe que está terminando su doctorado en España y ella traía una propuesta de enseñanza de las violencias recientes en Colombia, pero enfocado en la comunidad afro. Entonces, cómo hablar de racismos y conflicto. Y trabajamos con grados décimos y 11, tanto una propuesta, un libro que ella traía, pero con unas apuestas interesantes, complejas también, porque exigían de los estudiantes ciertos niveles de comprensión que en el contexto en el que yo trabajo, pues no están dados. ¿Sí? Hablemos claro, comprensión lectora, así, básico. Ni siquiera niveles de lectura crítica, no, comprensión lectora. Entonces, cuando no existen esas bases, pues es muy difícil construir conocimientos, comprensiones más abstractos cuando no tenemos ni siquiera lo básico para comunicarnos. Con todo y eso, fue una experiencia interesante que nos hizo darle un lugar a la historia de las comunidades afro-negras, palenqueras, raizales, que normalmente pues no aparecen. Y también a través de ese proyecto se dieron lugar a muchos estudiantes que por primera vez estaban autorreconociendo como afrodescendientes. Entonces fue un proyecto interesante, lindo. Ahí quedaron cositas como después, claro, ella ya no trabaja conmigo en aula, pero, pero quedaron experiencias como que con los estudiantes se trata de trabajar la historia, por ejemplo, de Bencos Biojó, la historia de las independencias, de las resistencias negras, también vinculándolos a su propia historia, o sea, entender que ellos recogen ese legado. Sí, que no es lejano, que hay una dignificación, digamos, del ser afrodescendiente. Esa fue una experiencia interesante que tuvimos en aula. Ok, Excelente, muchas gracias. ya que lo mencionaste, tu proyecto de afrocolombianidad, que está también relacionado a narrativa histórica que mencionabas acerca de mi propia vida. ¿Pero tú Ujú. consideras que esos espacios fueron bastante interesantes y que llevaron a los estudiantes a una parte reflexiva para que ellos tomaran en cuenta una introspección acerca de sus tradiciones y las pudieran cuestionar desde una perspectiva crítica? Creo que sí, porque finalmente uno de los objetivos pues tanto de la enseñanza de la historia, creo yo, como de todo el proceso que uno hace con los jóvenes, es que ellos puedan tomar cierta distancia, no para alejarse de la familia, pero sí para tomar propia identidad. Y uno no toma identidades propias cuando no es capaz de ver con alguna distancia lo que ha sido la propia historia familiar, porque si no lo que hace es repetirla
sin ninguna conciencia. Entonces, cuando tenemos esos espacios históricos y de análisis propio y de la familia, sí, claro, se producen esos cuestionamientos, ¿no? Se producen estas ideas de, ah, claro, ya entiendo, porque mi familia fue desplazada, qué sé yo, por un grupo paramilitar, o ahora entiendo mejor qué es lo que sucede. Y eso, pues, les va construyendo algo de, yo digo algo no, tal vez mucho, de carácter y análisis propio, ¿no? Y entender que, pues, esta es la sociedad que nosotros construimos, pero que la que sigue finalmente son sus decisiones, lo que ellos logren hacer con eso. Ese es el propósito, romántico, lindo. En la realidad eso se choca con muchas cosas. Por ejemplo, que el espacio que nosotros tenemos en aula es un espacio que intenta llamarles la atención en un momento centrado, pero apenas lo soltamos, ellos están bombardeados por gran cantidad de información que normalmente van por otro lado, como, venga, no piense tanto, más bien diviértase, más bien vamos a la recompensa rápida, más bien la vida lo que es de likes. Es decir, poder incorporar esto que requiere análisis, que requieren tiempo, que no tienen respuestas fáciles, ¿no? Porque muchas veces llegamos a pensar conflicto armado como, pues ya dígame quiénes son los buenos y los malos y se acabó. Y pues no funciona de esa forma porque ahí es mucho más complejo. Entonces requiere tiempo, requiere un trabajo sistemático, requiere un trabajo analítico, pero pues el propósito es ese, que los chicos creen sus propias identidades, por supuesto. Ok, profe, de acuerdo a lo que mencionas, ¿tú crees que cómo se podrían fortalecer estos espacios sin desvalorizar las costumbres locales? Ya que los chicos pues se apropian, como tú mencionas, de ese tipo de vivencias y que no estén como tan desligados. ¿Cómo crees que se podría fortalecer eso? Ni idea. Pero uno de los retos que hay es el siguiente, o sea, cuando mencionas costumbres locales, yo pienso en los grupos que nosotros tenemos y hablar de costumbres locales es súper difícil, porque, por ejemplo, en un solo grupo tú tienes chicos nacidos en Bogotá, chicos migrantes de la costa, chicos migrantes de otras regiones del interior del país, chicos migrantes venezolanos, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes, cada uno de ellos con sus costumbres locales. Entonces, lo que tenemos es una diversidad, ¿cierto? Y una complejidad en esos grupos que nosotros trabajamos, no son situaciones uniformes. Se intentan hacer cosas, se intentan hacer cosas sobre todo como valorizando los orígenes. Este año, por ejemplo, pues una de las apuestas que yo tenía desde el año pasado y este es poner a Venezuela mucho más presente. Porque es que uno les ve las caritas cuando está uno hablando y nuestra historia y nuestro territorio y no sé qué, y es como, sí, yo estoy aquí, pero eso no tiene nada que ver conmigo, nada. Entonces, de a poquitos ir metiendo como cositas, ¿no? Como cosas simples como, bueno, vamos a ver cómo se organiza Colombia por departamentos, pero también al lado cómo Venezuela se organiza por estados. Y miremos algunos departamentos de Colombia, ay, mire, algunos estados también se llaman igual, y es darles un lugar. Y ahí salen sus historias. Ah, profe, sí, yo soy del estado Falcón, yo soy del estado Zulia, yo soy... Y es como reconocer, o sea, tú no estás aquí invitado, sino que tenemos o Colombia de por sí ya es una sociedad bien diversa y es algo que nos ha costado histórica, culturalmente darnos cuenta que no somos una sola capa nacional, sino que somos tremendamente diversos. Entonces, en aula, pues esa diversidad está puestísima, muy puesta. Entonces, tocaría pensarse eso, cómo poder traer las múltiples costumbres que están ahí y que, insisto, nosotros tenemos un discurso, pero ellos también vienen con sus propios prejuicios. Sí, sobre todo con sus prejuicios de discriminaciones a los otros, que claramente son heredados de los adultos. Es verdad, mi profe, muchas gracias por ese gran aporte, porque sí, tienes toda la razón. Excelente. Bueno, dentro de ese sincretismo que mencionas, esa diversidad, de repente has utilizado herramientas digitales o estrategias de narrativa transmedia para borrar justamente eso que ellos tienen, esas memorias culturales, esos saberes que traen ellos desde sus lugares de orígenes en el aula. Sí, no,
Yo trabajo muchos videos en aula, alguna vez, pero hace muchos años, cuando estaba empezando en el distrito, intentamos montar un blog a propósito de entrevistas que ellos les hacían a sus abuelos sobre el Bogotazo. E intentamos montar algo de eso, pero digamos de forma sostenida, no. Más herramientas para llevar a aula, pero que se construyan con ellos, que sería lo ideal, más bien poco. ¿Y te parece de repente que estas herramientas puedan tener impacto positivo en la población que en este momento tienes? Creo que requieren planeación. Y a veces es lo que el espacio que no tenemos. Sí, yo creo que es una cosa bien, bien interesante para hacer y es un lenguaje que tenemos que relacionarnos y aprovecharlo cada vez más. Pero, pues sí, requiere que nos sentemos a planear y lo más interesante en el mundo soñado bonito, requiere que nos asociemos con otros docentes. O sea, eso no es meterse uno solo al aula contra el mundo, sino poder, por ejemplo, planear un proyecto conjunto, qué sé yo, con el colega de informática, ¿sí? Pues uno no se puede volver especialista en todas las cosas. Pero sería una apuesta interesante, interdisciplinaria, creo yo. Dale, Pau. Profe, de acuerdo a lo que acabas de mencionar, desde tu área disciplinar, ¿cómo se trabaja la memoria cultural y los saberes locales en la enseñanza? Tú ya nos mencionaste que has intentado como también sumergir a los chicos que vienen de otros lugares, también hay que cuenten su experiencia y también hacerlos sentir identificados e importantes dentro de tu aula. Pero entonces, ya de manera particular, ¿cómo has trabajado esa parte de memoria cultural? Bueno, yo ahí haría un pequeño paréntesis. Nosotros sabemos que el tema de las memorias ay, es un campo de estudio en construcción, ¿no? Entonces uno se va a encontrar el tema de memoria histórica, memoria cultural, pedagogías de la memoria, y entonces ahí, digamos, haciendo ese gran paréntesis, em, sobre cómo se trabajaría en aula, sobre todo con historias de vida. Creo que es una de las cosas más importantes. O sea, darse cuenta que su historia y la de su familia tienen mucho que decir. Eso por el lado, digamos, positivo. También con unos retos muy grandes, que tal vez es de los temas que a mí más me ha cuestionado cuando trabajo con los chicos, relatos, historias, y que todavía no tengo la respuesta correcta. Pero es que cuando se trabajan esos relatos, se abren unas cosas muy personales y muchas veces unos dolores tremendamente profundos. Entonces, creo que al lado de esas memorias tiene que haber lo que muchas personas han llamado una pedagogía del cuidado. Es decir, después de que salen estos relatos fuertes, dolorosos, profundos, ¿qué hace con eso? ¿Sí? O sea, cómo lo tramita, cómo lo sublima. Algunas personas van a decir el arte es un espacio súper valioso que le permite a la gente tramitar esos sentimientos y esos pensamientos. Eh, Muchas veces no me parece suficiente. Todavía llevo como 10 años probablemente dando clases de temas que son parecidos y todavía cuando uno tiene que dar esa clase tiene que tomar aire y decir, madre, me toca tener estómago hoy porque sé que va a ser algo denso. Porque cuando ellos empiezan a tomar conciencia de, pucha, esto pasó aquí, o sea, masacres, desaparecían gente, no es fácil. Si no es fácil para uno como adulto tramitarlo, pues para un chico menos. Es difícil. Y más cuando mientras se van dando esos discursos, ellos van cayendo en cuenta, ah, fue madre, eso fue lo que le pasó a mi tío. Ah, pucha, eso fue lo que le pasó al abuelo. Ah, por eso fue que nos sacaron de la finca. O sea, se empiezan a despertar unas cosas muy complejas y a veces creo que lo que uno hace, creo yo, es insuficiente para el cuidado que eso requiere, ¿sí? Ahí dan recomendaciones, ¿no? Hay que hacer acuerdos de aula, de respeto, no sé qué. Sí, pero yo siempre quedo como con el sinsabor de, es un tema que vamos a trabajar, pero uf, se despiertan todas esas sensibilidades y a veces quedan ahí, ¿no? Creo que habría que fortalecer también lo simbólico. La Comisión de la Verdad lo tiene claro. Con las comunidades, esos temas se trabajan más allá del aula también.
¿Tú crees que de repente esa narrativa se puede hacer a través de medios digitales, narrativa transmedia? ¿Y cómo veías tú ese pensamiento crítico? ¿Cómo desarrollas tú ese pensamiento crítico con los estudiantes? Justamente tú dices primero la pedagogía del cuidado. ¿Y cómo llegan ellos como a una postura en la que, oiga, me están poniendo estos escenarios, viví estos escenarios y de repente los puedo compartir? ¿Y tú crees que esos medios digitales podrían ser de pronto una catarsis para? Si son construidos con ellos, por ellos y con ellos, claro, claro que sí. Creo que los que mejor han trabajado ese tema, por lo menos en nuestro ámbito nacional, es el tema de la Comisión de la Verdad. O sea, ellos se fueron a los pueblos indígenas, a los pueblos afro y sacaron unas producciones hermosas, lindas. Em, sí, se podría trabajar. Yo creo que lo importante finalmente es el objetivo. O sea, la transmedia es un lenguaje, como cualquier otro, claro, que está más de moda, que nos permite, que nos, pues un lenguaje a la hora del té, eh, que facilita compartir información y eso, pero yo creo que lo que, claro, es un lenguaje muy interesante, pero más allá de eso, lo que uno debe tener claro es, bueno, qué quiere hacer y para qué, y luego pues escoge los lenguajes que mejor le parezcan. Perdón, yo ahí meto una cuña pequeñita y es que me gustaría averiguarlo, pues aprovechando que está quedando aquí está este apoyo, pues me gustaría preguntarte, profe Catalina, ¿tuvimos en algún momento alguna conversación y en algún curso que tenías muy difícil el año pasado, empezaste a aplicar una estrategia que te funcionó? Y me gustaría que de pronto nos compartieras esa idea, esa experiencia que tuviste y esas sensaciones que empezaron a generar cuando empezaste a crear esa parte del círculo de la palabra, ¿te acuerdas? Que empezaste a cambiar la forma como nos sentábamos dentro del salón y empezábamos a mirarnos como cara a cara, ponías unas condiciones, pero entonces me gustaría escucharte porque pues yo recuerdo que fue una experiencia muy bonita que tuviste porque fue algo que marcó. Y de ahí salió una frase con la que nos sentábamos a hablar y era, eh, esto es lo que hay y hacemos lo que se puede con lo que tenemos. ¿Sí? Obviamente tú lo decías mejor decorado, pero pues esa experiencia creo que de pronto puede generar acá en este espacio una riqueza quizás, porque pues dentro de esa parte de memoria cultural que tú dices, de esas ramas que salen, algo de esa experiencia que tú nos puedes compartir ahí, nos puede dejar y creo que podemos hallar algo ahí también. Entonces, si nos puedes regalar una pequeña acotación de esa experiencia que tuviste, te agradezco mucho o te agradecemos mucho. Bueno, yo creo que de tantas experiencias difíciles que hay, como que se me vienen todas a la cabeza al momento. Pero en términos generales, cuando uno logra que los chicos escuchen con empatía, se logran cosas lindas. Es decir, cuando ellos reconocen en su compañero cosas que también le han pasado a ellos y se dan cuenta que en su historia de violencia o sí, normalmente sus pasados violentos pues no están solos, sino que al del lado también le pasó y al del lado también, pero además nos permitimos cambiarlo. Claramente las disposiciones en aula donde estamos un poquito más horizontales en la relación de poder con ellos, si hablamos de pedagogías críticas, pues es lo primero. Mm, porque digamos que dentro de la formalidad de la escuela y dentro de los límites también que nos pone el sistema masivo de educación, pues está la jerarquía, el poder, el yo estoy aquí, ustedes allá, yo, bueno. Y cuando ya sea así, claro, por la organización de un espacio o por el discurso mismo, uno logra hacer como construcciones más genuinas de conocimiento, pasan cosas lindas como que los chicos se empoderan, porque entonces ya no estoy yo solo recibiendo una clase, sino que lo que yo digo es importante, es auténtico, em, y lo construimos con los otros. Entonces, es un reto, es un reto. Yo a veces siempre pienso como en el mundo romántico y en el mundo real. Entonces, en el mundo romántico ya quisiera uno que todas sus clases fueran así,
pero en el mundo real, pues tú tienes una asignación académica, tienes 22 horas, a veces estás de trabajo hasta esto y a veces volvemos a lo que sabemos que nos funciona, tener el control. Pero cuando uno llega como inspirado, con capacidad de escuchar, eh, con capacidad también de dejarse llevar por los chicos, pues ocurren cosas lindas. Profe, ya que lo mencionas y también Cris lo comentó, podríamos decir, no sé, que el proyecto que tienes como narrativa histórica Mi propia vida podría considerarse como una estrategia que has implementado desde tu área para promover la memoria cultural desde una perspectiva crítica. Sí, claro. Y no es porque uno sea un genio, sino porque los autores lo han trabajado en ese sentido. O sea, ahí hay una larga tradición de autores que ya vienen diciendo que esas historias que construyen identidades nacionales hacer, están mandadas a recoger y que lo que hay que hacer es que los pelados construyan pensamiento histórico con todos los debates que tiene con la memoria. O sea, pensamiento histórico entendido que la historia tiene un método, tiene unas pruebas, etcétera, y relacionado con las construcciones de memoria que normalmente no tienen esos métodos científicos tan duros, pero que valorizan los relatos personales y sobre todo las construcciones que desde el presente se hacen hacia el pasado, más allá de que sean exactas o no. ¿No? Desde la perspectiva de la memoria, lo que importa más es la resignificación actual que yo le doy a ese pasado y que me da herramientas para seguir, independientemente si el dato histórico es exacto o no. Entonces, lo que hacemos o lo que se intenta hacer en ciencias sociales es combinarlo. O sea, claro, hacemos construcción de memoria, pero no dejamos de lado pues los datos históricos que nos dan cifras que son precisos y que nos dan análisis concretos y los vamos también combinando y los vamos dialogando con esos relatos personales. Profe, de acuerdo a esas experiencias de vida que han tenido los chicos, ¿tú crees que de pronto, y nos comentaste ahorita que la narrativa transmedia también es otra forma de lenguaje que es muy importante también tenerla en cuenta? ¿Tú crees que esa narrativa transmedia puede ser una herramienta eficaz para estos fines, que pueden ser como un puente también un poco más viable para que los chicos puedan como comunicarse de otra forma y tener un poco más de empatía entre sí? Sí, claro, por supuesto. De hecho, en la experiencia que les comentaba con la profe, que trabajamos sobre violencias, bueno, el proyecto era de violencias racistas y sexistas, el marco de conflicto armado, se hizo un intercambio interesante que fue un intercambio de cartas con unos chicos de un colegio en Bilbao, en España. Pues porque ella estaba estudiando allá. Entonces lo que hicimos fue pues, que nuestros chicos escribieran, echaron las cartas, a ellos les llegaron las respuestas un poco anónimas, pero son ejercicios lindos porque pues es también chocarse con otras realidades, ¿no? Chicos que les van a decir, en el caso de español, si yo me he sentido discriminado porque mi familia es africana, o yo me siento discriminado porque mi familia es musulmana, y entonces ellos son como, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Esto es otro, ¿no? Es otro mundo, es otro canal, es otra cosa. Eh, pero yo creo, ¿por qué traigo el ejemplo? Porque yo creo que esa narrativa transmedia es un para qué. Si es para comunicar algo y crear como lazos potentes con pares, me parecería muy interesante. Si es para producir un material más entre los miles y miles de materiales digitales que existen, pues entonces habría que ver muy bien cómo, cuál es el propósito que se quiere, ¿no? O sea, en un mundo saturado de información, pues producimos más información. Bueno, pero si lo que se quiere, no sé, es crear como diálogos o buscar fuentes, sería interesante. Porque creo que ahí también uno puede ver otra situación y es que con nuestros chicos que viven tan pegados como a las nuevas tecnologías, si no hay como una cultura de filtrar información relevante o no relevante, también uno puede caer en lo que decían algunos, como en este mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, porque entonces accedo a una cantidad de información, pero de fondo no analizo nada. Y lo que más cuestiona el pensamiento crítico es eso. El pensamiento crítico lo que dice es, usted va al pensamiento crítico primero cuando tiene un problema real y segundo cuando se mete a ese problema de fondo.
de fondo, sabiendo que ahí usted no va a encontrar ni la respuesta bonita, no, de fondo, que eso le cuesta leer, meterse, evidenciar las contradicciones, ¿sí? Pensamiento crítico también lo pone uno contra la pared por eso. Si no hay una cosa lineal, bonita, no, hay contradicciones, posturas que son contradictorias en la vida. Entonces, bueno, creo que teniendo todos esos cuidados se podría trabajar muy bien esa narrativa transmedia. Bueno, muchísimas gracias, profe, por ese aporte y esa reflexión de lo que debería ser el objetivo de la narrativa transmedia. Bueno, Cata, pues, profe, yo te agradezco mucho. Es que ya la confianza de decirle Cata siempre. Entonces te voy a corregir. Profe Cata, pues agradecerte en este espacio, en este momento, pues tu tiempo. Sé que ya estás un poquito cansadita, pero nuevamente te agradecemos pues por toda esa parte pues técnica que nos regalas, toda esa parte bibliográfica que nos regalas, esa claridad que nos brindas de esa parte del pensamiento crítico, de la memoria cultural, de los saberes locales. Me quedo con una frase muy bonita que dices y es que la narrativa de las historias me permiten llegar y ver mi propia vida. Entonces, te salió, como tú dices, te salió muy bonito, te salió con flores, porque verdaderamente, pues los muchachos a veces no la tienen muy clara y a veces actúan por actuar. Y ahí viene otra frase que dices que es que intentas pues que ellos tengan una propia identidad y que la identidad que ellos tienen no sean la que les están generando pues por casos que le han venido de los antepasados, como algo así de no volver a repetir lo que ya ha pasado, mejorarlo, pues porque como tú lo dices, pues el futuro que viene es el que les corresponde ahorita a ellos crear. Entonces, pues te agradecemos nuevamente por toda esa riqueza bibliográfica que nos das, esas teorías que nos brindas y los aportes que nos das referente a la claridad que podemos llegar a tener dentro de la parte de la narrativa transmedia también. Porque pues a veces, aunque es muy claro la parte de transmedia, a veces por ser muy claro no es de pronto de la mejor forma para utilizarla o emplearla. Entonces la utilizamos solamente como el video o solamente la utilizamos quizás también como grabemos y ya, o entremos allí, consultemos y miremos y ya nomás. Entonces, la trascendencia que nos estás brindando, pues en esta parte de la narrativa transmedia relacionada con toda esta parte de la memoria y, pues obviamente del territorio, pues nos brinda y nos va a aportar pues cosas que nos van a permitir tener hallazgos. Entonces, pues antes de que te vayas a descansar, te voy a poner una última pregunta, que ojalá te deje dormir esta noche. Y dice así, si pudieras cambiar o mejorar un aspecto en la integración de la memoria cultural y de los saberes locales en la escuela, ¿cuál sería? Si pudieras cambiar o mejorar un aspecto en la integración de la memoria cultural, conociendo todo eso que tú conoces de la memoria cultural y de los saberes locales en la escuela, ¿cuál sería? ¿Qué cambiarías o mejorarías? Bueno, como es el mundo soñado, Eso. em, en el mundo soñado, la planeación colectiva. Yo creo que estamos cada uno en aula, en su asignatura, haciendo lo que mejor puede y estamos haciendo lo mismo que en el siglo XIX y el mundo ya cambió. Entonces, mientras nosotros sigamos atomizados en el conocimiento, entrando cada uno al aula, eso pues no es real. Estamos haciendo cada quien lo que su merced menciona, lo que puede con el mejor propósito, con los recursos que tiene, pero en el mundo ideal esto requiere tiempos de planeación colectiva, ¿sí? Y requiere inclusive hasta romper las asignaturas, o sea, podríamos entrar varios a aula, dos, tres, o sea, con objetivos mucho más complejos. Ahí sí, las tecnologías ayudan, o sea, si queremos una cosa tecnológica en serio, pues que esas cosas nos ayuden a ver cuál es el proceso de cada chico, cuáles son las necesidades, las potencialidades y planeamos fortaleciendo potencialidades de cada lado. Pero, y en el mundo ideal eso implica que los espacios de planeación sean valorados. En la política pública colombiana esos espacios no son valorados. El espacio que es valorado es el espacio en que tú estás en aula, es cuando estás haciendo.
Ujú. Mientras que cuando estás allá soñando, pues entre sus apuntes y su computador, eso es como, pues se tiene libre, está allá como, ¿no? Muy de nuestra cultura, muy del atraso, muy de entender que el sistema educativo masivo es para cuidar chicos y no para crear potencialidades y pensamiento crítico y tal, sino una guardería estandarizada por cursos. Eso. Entonces, bueno, sí, creo que eso, o sea, que implica cambiar el sistema entero, salir del mal pensamiento crítico que hay. Eso implica cambiar el sistema entero, porque si uno intenta hacer pensamiento crítico en un sistema masivo y estandarizado, pues tiene que responder a lo masivo y a lo estandarizado. Ok. Bueno, nuevamente, pues agradecerte por el espacio, por el tiempo, por tu dedicación. Y te agradecemos mucho pues el haberte esforzado para llegar en este momento y habernos acompañado. Sé que la jornada hoy estuvo muy pesada en el colegio, sé que estuvo muy denso porque pues se sentía muy pesado en el colegio, pero este espacio pues nos permite poder enriquecernos unos los otros. Y pues en Claro, este momento tú nos estás brindando esa riqueza y te agradecemos un montón. Muchas gracias. Te agradecemos por tu espacio y nos estaremos viendo mañana en el colegio. Te agradecemos mucho en este momento. Entonces voy a parar en este momento la grabación perfecto. para podernos despedir bien con la profe. Gracias. No, compañeras, a ustedes también.